Las Tlahuelpuchis, revelado el misterio siniestro de las brujas más malditas y embrujadas del mundo. Claudia siempre había sentido un escalofrío recorriendo su espalda cada vez que escuchaba hablar de las Tlahuelpuchis. En el pequeño pueblo enclavado en la Sierra Mexicana, los murmullos y las miradas furtivas se entrelazaban con las leyendas de brujas que robaban niños, llenando el aire de una angustia palpable. Una tarde, al regresar del mercado, el viento trajo consigo el eco de susurros que parecían llamarla por su nombre, como si las sombras del pasado quisieran atraparla. Claudia. Claudia, resonaban en su mente. Ella apretó la mano de su hijo Miguel, un niño de 8 años con ojos curiosos, mientras un profundo nudo se formaba en su estómago. Las viejas del barrio, con sus miradas recelosas, murmuraban entre dientes que no era seguro dejar a los niños jugar fuera al caer la noche. Las Tlahuelpuchis están atentas, decían, como si esas palabras fueran un mantra de advertencia. Claudia sentía el temor asomarse cada vez que alguien mencionaba esos nombres prohibidos. Los días pasaron y la atmósfera del pueblo se volvió densa. Las risas de los niños se transformaron en ecos distorsionados que hacían eco en su cabeza. La noche anunciaba el regreso del horror. Claudia, sintiendo un presentimiento oscuro, miraba a Miguel jugar en la calle, pero sus ojos captaban la inquietud en los rostros de los adultos. Una tarde, mientras el sol caía, las sombras se alargaron y el aire se hizo frío. El corazón de Claudia comenzó a latir desbocado. Tendría que irse pronto. Cuando la luna se alzó en el cielo, las advertencias de la anciana del mercado reverberaban en su mente. De repente, la puerta se cerró de golpe y la oscuridad la envolvió. Recorría las calles buscando a su hijo, pero el pueblo parecía haberse apagado, como si las luces fueran una ilusión. Desesperada, preguntó a los vecinos, pero solo recibió miradas de desconfianza, murmullos que hablaban de su decisión de ser madre soltera. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con cada lágrima caída, el miedo se apoderaba de Claudia. Los ecos de pasos invisibles le hacían compañía mientras buscaba entre las sombras. Algo no estaba bien, su corazón latía demasiado rápido. Y en las brumas de la noche, cuando menos lo esperaba, una figura oscura apareció ante ella, sonriendo con la amabilidad que oculta un abismo de secretos. Era la mujer con la que Miguel había sido visto riendo. No temas, murmuró. Pero Claudia lo sintió. El mal acechaba. Las Tlahuelpuchis habían llegado. En ese instante, en su mente, las leyendas destellaron como un flash. La revelación fue cruel. Las Tlahuelpuchis no solo buscaban a Miguel, también lo deseaban a él, un niño cuya vida se entrelazaba con los hilos de lo desconocido. ¿Qué camino tomaría Claudia? ¿Le haría frente a este oscuro legado que tentaba su corazón o se perdería en el abismo del temor? En el aire estancado, escuchó un eco familiar. Claudia. Y supo que el verdadero horror apenas comenzaba. La mujer se acercó lentamente, sus ojos brillaban con una luz inhumana. El rostro surcado por arrugas parecía un mapa de años perdidos, y su sonrisa se expandía como una sombra en la medianoche. Claudia quería gritar, pero su voz se había quedado atrapada en su garganta. El aire se volvió pesado, impregnado de un olor a tierra húmeda y hierbas secas que le hacía recordar las advertencias de su madre. Él es especial, dijo la desconocida, como si conociera todos los secretos que ocultaban sus corazones. Los Tlahuelpuchis ven en él algo que tú no comprendes. Las palabras fluyeron como un río oscuro, arrastrando consigo cualquier atisbo de seguridad que Claudia pudiera haber tenido. La mujer se inclinó un poco más, su aliento acariciando el rostro de Claudia, y un estremecimiento la recorrió. Vine a ayudar, continuó, y en su tono había una mística que le heló la sangre. Tu hijo tiene un destino que va más allá de ser un simple niño. Las brujas le quieren, le necesitan. Pero tú tienes el poder de protegerlo.
Claudia sintió un instinto de protección brotar dentro de ella, pero el miedo la paralizaba. ¿Cómo podía una madre proteger a su hijo de algo tan oscurecido como las tlahuelpuchis? ¿Qué quieres de mí?, preguntó por fin, sus labios temblando. Lo que quiero es que entiendas la historia, respondió la mujer, apartando un mechón de cabello de la cara de Claudia de una forma casi maternal. Las tlahuelpuchis son antiguas. No son meras sombras que acechan en la noche, son espíritu y carne. Ellas buscan el amor de aquellos a quienes han perdido. Eso es lo que el niño representa para ellas. El sonido de un grillo resonó en la distancia, y, por un momento, la oscuridad parecía dilatarse, cobijando la conversación. Claudia no podía creer en lo que estaba escuchando, el eco de las viejas historias se retumbaba en su mente. La mujer había tocado un punto frágil en su corazón, el miedo en sus ojos. Lo que les ofreces es tu fe, tu amor. Pero hay un precio, Claudia. Ellas desean un sacrificio. Y tú debes decidir. El murmullo de la mujer se convirtió en un torrente de ecos, todo a su alrededor pareció congelarse en ese instante. El tiempo dejó de fluir, solamente existía la mujer y su revelación oscura. Las sombras comenzaron a moverse, oscureciendo aún más las calles. Cada paso que Claudia dio atrás hizo que un escalofrío recorriera su columna. Sintió que un rayo de desesperación la atravesaba. ¿Qué sacrificio? Apenas pudo murmurar. Tu miedo y dolor son la puerta de entrada y la llave de su poder, susurró. Entonces, la mujer comenzó a desvanecerse, como el vapor de un café en la fría mañana. Cuando caiga la luna llena, vuelve aquí. Solo entonces podrás saber qué harás por él, y con esas palabras, la figura desapareció. Claudia sintió el frío de la noche envolverla, los ecos de la advertencia retumbando en su mente. Tenía la sensación de que algo más había sido robado de ella en el momento en que esa mujer había aparecido. Miguel. Todo giraba en torno a su hijo. La desesperación se apoderó de ella. Quien sabía realmente dónde estaba él ahora, mientras buscaba en la penumbra, escuchó risas infantiles resonar en la distancia. Una risa que la hizo temblar de terror, justo cuando un viento gélido aplastó su pecho. Las risas aumentaron, cada vez más cerca, cada vez más numerosas. ¿Era él? Estaba con ellas. Claudia se dio la vuelta de golpe, pero la noche ya no tenía respuestas. Solo sombras. ¿Podría salvar a Miguel antes de que el sacrificio se llevara a cabo? La luna llena lentamente comenzaba a ascender, y con su luz vino una angustiosa realidad. El tiempo se agotaba, no sabía cómo, pero debía descubrir lo que estaba sucediendo. Justo cuando sintió que las sombras la acorralaban, un grito desgarrador resonó a lo lejos, y comprendió que el verdadero horror estaba apenas comenzando. Claudia sintió que su corazón se aceleraba, un tamborilear rápido que resonaba en sus oídos. Las risas infantiles que antes la asustaron ahora parecían un eco cruel de lo que podía ser su realidad. Miguel, murmuró, intentando recordar el último momento que lo tuvo en sus brazos. Recordó sus ojos brillantes, llenos de adoración y confianza. Ahora, esos mismos ojos parecían lejanos, el aire se volvió más helado, y la sensación de ser observada aumentó. Las sombras de los árboles danzaban con el viento, sus formas cambiantes susurrando secretos antiguos. Claudia, temerosa, se adentró en el sendero hacia el parque donde la mujer le había dicho que volviera. Cada paso que daba, los sonidos distantes parecían acercarse más, así como la incertidumbre comenzaba a asfixiarla. Mientras avanzaba, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las leyendas de su infancia sobre las tlahuelpuchis emergían en su mente, imágenes de mujeres hermosas que, en apariencia, buscaban salvación, pero en la oscuridad estaban llenas de venganza. A medida que su ansiedad crecía, trató de recordar lo que su madre le había contado sobre ellas. Sus alertas resonaban como campanas en su cabeza. Las tlahuelpuchis no perdonan a quienes se interponen en su camino. Cuando llegó al parque, el lugar parecía un escenario de pesadilla. La luz de la luna llena iluminaba el espacio, revelando figuras etéreas que danzaban en la brisa. Claudia sintió que la respiración se le cortaba. Miguel, gritó, su voz resonando en la noche vacía. Cada palabra parecía perdida en la oscuridad, un movimiento en la esquina de su ojo la hizo girar rápidamente.
Allí estaban, niños de risas escalofriantes rodeándola, pero sus rostros eran sombríos, como si sus almas ya no pertenecieran a este mundo. Al observarlos, la terrorífica realidad se hizo más nítida. ¿Estás tú con ellas, Miguel? Su mente insistía en un enfrentamiento que la desgarraba. Una de las figuras dio un paso adelante, su risa era una mezcla entre inocente y despiadada. Ven, Claudia, ven a jugar, decía con una voz que era una burla a las promesas de felicidad. Sus ojos brillaban en la penumbra, y cada parpadeo parecía un relato de desesperación. Claudia se sintió atrapada entre el deseo de correr y la necesidad de salvaguardar a su hijo. Si no actuaba pronto, podría perderlo para siempre. La advertencia de la desconocida resonó en su mente, ellas desean un sacrificio. Fue en ese momento que recordó algo. Su madre le había contado de un antiguo ritual, un modo de proteger a aquellos que amabas de las garras de las Tlahuelpuchis. Se ofrece fe, recordó. Se ofrece amor. Su mente se desvió, la mujer había mencionado el miedo y el dolor como parte del trato. ¿Estás dispuesto a sacrificar tu amor? Tu fe, una voz resonó en su interior, como si cada sombra estuviera preguntando. Claudia sintió que su energía se drenaba. Tenía que hacer la elección. Sacrificar su amor por Miguel, o luchar, aunque fuera con todas sus fuerzas, para mantenerlo a salvo. La decisión era abrumadora. Las risas de los niños aumentaron, y las sombras comenzaron a moverse más rápido. Claudia sintió el terror asediando su mente. Tan solo una decisión, se dijo. Entonces, en medio de la noche oscura, un grito más profundo reverberó en el aire. ¿Crees que lo podrás salvar? Claudia vio a su hijo en el centro del círculo de risas, sus ojos llenos de confianza, eran un faro en la oscuridad. Y justo cuando extendió una mano hacia él, un frío mortal la abrazó. La bruma de una verdad desgarradora comenzó a revelarse ante ella. En ese instante, todos los caminos se cerraron. Las risas se convirtieron en llantos lacerantes. ¿Sería capaz de enfrentar lo que debía hacer para rescatar a Miguel? La luna brillaba intensamente sobre ellos, testigo de su agonía, el aire se volvió pesado nuevamente y, mientras su mente luchaba, una figura encapuchada apareció entre los niños. El sacrificio no es solo de amor, dijo, su voz profunda y resonante. Debes decidir lo que estás dispuesta a perder, Claudia. Se quedó paralizada. En su corazón, sabía que el tiempo se estaba agotando. La luna estaba en su punto más alto. El momento de enfrentar su destino había llegado. ¿Podría sacrificar lo último que le quedaba para salvar a su hijo? Y con ese pensamiento oscuro, la figura encapuchada levantó las manos y, por un breve instante, todo se detuvo, las risas, la luna, incluso su latido, como si el mundo esperara su respuesta. ¿Qué elegiría Claudia? ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar? El silencio que siguió al gesto de la figura encapuchada se sintió como un grillete alrededor del corazón de Claudia. Las risas de los niños se extinguieron, dejándolas a ella y a los espectros titilantes en un vacío aterrador. La luna miraba, fría e impasible, como si supiera que algo horrible estaba por suceder. Miguel, gritó, con una desesperación que desgarraba el aire, pero su hijo no la escuchaba. Su mirada seguía perdida entre los rostros sombríos. Claudia, sintiendo que la tierra bajo sus pies comenzaba a temblar, se concentró en la figura encapuchada. Ella era relicario de secretos peligrosos, y en su aura oscura estaban todas las respuestas, aunque Claudia temía el precio que debía pagar. ¿Qué deseas, madre?, preguntó la figura, el eco de su voz flotando, mientras las sombras de los niños parecían extenderse como un río oscuro. ¿Qué estás dispuesta a ofrecer? El instinto de Claudia la llevó a querer luchar, a gritar que nunca entregaría a su hijo, pero un remordimiento helado le desgastó la voz. Sabía que la advertencia era real, las Tlahuelpuchis ofrecían salvaciones, pero sus deseos residían en la ruina de otros. Nada. No puedo dar nada, exclamó, sintiéndose más pequeña, más atrapada. Esa es la elección más peligrosa, murmuró la figura, sus ojos, ocultos, destilaban una sabiduría oscura. El amor no es suficiente, y la fe puede ser tu última salvación, o tu perdición. Claudia sintió un hervir en su pecho. El sacrificio que proponía la entidad no era en balde,
quería algo más profundo. Era necesario un acto de entrega, no solo por su hijo, sino por su propia esencia. La idea de perder algo tan vital como su amor por Miguel, su razón de vivir, la desquiciaba. Pero, ¿qué otra opción tenía? Los aullidos lejanas de las tlahuelpuchis resonaban dentro de su mente, como un canto de sirena, una advertencia y una invitación al mismo tiempo. Las sombras danzaban con más fuerza, formando figuras espectrales que parecían extender sus brazos hacia ella, llamándola. Tu amor es poderoso, Claudia. Pero también es una cadena. ¿Cuál es el precio que estás dispuesta a pagar?, insistió la figura, cada palabra un golpe en su pecho. Perder a Miguel, la idea le hizo temblar. No, no puedo, no quiero. Las risas regresaron abruptamente, llenando el aire, burlándose de su confusión. Claudia se dio cuenta de que cada uno de esos espectros representaba una parte de ella misma que temía perder, la madre, la mujer, la amante, la amiga. Las tlahuelpuchis, con sus cantos, estaban devorando su confianza, haciéndola cuestionar su identidad y su amor. Un destello de claridad iluminó su mente. No tengo que perderme a mí misma, solo necesito encontrar la fuerza que no sabía que tenía. Su corazón pulsó con determinación. Sabía que debía enfrentar a esos seres oscuros, aunque temiera lo que iba a hacer. Con cada paso hacia la figura encapuchada, las criaturas se dislocaron, retrocediendo ante su valentía. Voy a arriesgarlo todo por Miguel. Si me arrebatan, que lo hagan. Pero no me llevarán sin luchar. La figura sonrió, su risa era como el eco de una tormenta lejana. Entonces, el tiempo ha llegado. Habrá un pacto, un vínculo que unirá a tu hijo a ti, pero a un precio ineludible. Claudia se sintió acorralada. ¿Qué podía ser el precio? Su alma nunca sería suficiente para ellos, pero podía tener una chispa de esperanza. ¿Qué debo hacer?, preguntó, decidida pero temerosa, pero antes de que la figura pudiera responder, los niños se abalanzaron hacia ella, rodeándola con sus delgadas manos heladas, y todo se volvió oscuro. Las risas se convirtieron en gritos agónicos, como si se retorcieran en un dantesco desfile de almas perdidas. Cuando la oscuridad la envolvió, Claudia comprendió que su vida jamás volvería a ser la misma. Una pregunta resonó en su cabeza antes de que la desvaneciente luz la consumiera: ¿qué haré cuando despierte de esta pesadilla? La respuesta estaba en la penumbra. La lucha había comenzado, y lo que vendría sería aún más aterrador. Claudia despertó de golpe, los ojos desorbitados, como si la oscuridad aún entrara en su ser. El aire era frío y denso. Sus manos, temblorosas y heladas, se encontraron con la tierra húmeda. Era la misma plaza del pueblo, pero la luna, antes impasible, ahora se escondía tras un manto de nubarrones, creando sombras que parecían moverse por sí solas. ¿Miguel? Su voz sonaba diferente, más débil, como un eco lejano. Un escalofrío recorrió su cuerpo al recordar los gritos que habían llenado el aire. Se incorporó con dificultad, sus sentidos aguzados, pero todo estaba en silencio. El silencio que tanto había temido ahora le pareció una burla. De pronto, un susurro, ligero como el viento, cruzó su mente. Claudia. Un escalofrío le recorrió la espalda, la voz era la misma de la figura encapuchada. Has hecho un pacto, pero no estás lista para lo que eso significa. El suelo pareció vibrar a su alrededor. Un repentino destello de colores oscuros iluminó su visión y Claudia se dio cuenta, horrorizada, de que los niños estaban allí, quietos, observándola desde los márgenes de la plaza. Sus ojos eran profundos abismos de desesperación y tristeza, sus cuerpos eran sombras que reflejaban su historia, almas atrapadas en un ciclo eterno. Déjenlos en paz, gritó, recordando la promesa que había hecho en la oscuridad. No podía permitir que sus gritos de auxilio la atraparan de nuevo. Pero los murmullos de los niños crecieron, volviéndose un coro de súplicas. Cálmate, Claudia, dijo una voz infantil entre la multitud, un niño de piel pálida, casi etérea. No entendemos, no podemos salir. Ellos nos retienen aquí. ¿Quiénes? ¿Qué quieres de mí? Su mente se llenó de imágenes aterradoras. Las tlahuelpuchis no solo buscaban su amor, querían su esencia. Ellos son los que vienen, los que te han seguido. Te los has llevado contigo.
Tus decisiones han creado un vacío, y ellos quieren llenarlo. El niño parecía desvanecerse mientras hablaba, y un miedo profundo se apoderó de Claudia. Pronto, el murmullo de las risas se convirtió en un grito ensordecedor, y la figura encapuchada emergió entre los niños. ¿Ves, Claudia, lo que has traído a este mundo? Tu amor ha abierto las puertas del abismo. Claudia quiso retroceder, pero sus pies parecían estar pegados al suelo. No, yo solo quería proteger a Miguel. ¿Qué debo hacer? Su voz temblaba, ya sin confianza. Debes elegir otro sacrificio, o perderás tu propio hilo de vida, la figura respondió, su voz mezclada con la risa de las tlahuelpuchis que resonaban a su alrededor. Tu hijo está atrapado entre los dos mundos. Si deseas que él viva, deberás ofrecerte en su lugar. Las palabras le golpearon como un mazo. ¿Perderse ella por salvarlo? Cada parte de su ser le gritaba que no, que debía encontrar otra forma. Pero en el fondo, sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. El niño pálido volvió a mirarla, sus ojos llenos de lágrimas que no caían. No te entregues a ellos, Claudia. Esto no es solo por Miguel, es por todos nosotros. La oscuridad se alimenta de los sacrificios. Claudia sintió su corazón acelerarse. De repente, todo lo que había renunciado se abalanzó sobre ella, su valentía, su identidad, su amor. Tenía que actuar, pero ¿cómo? Los ecos de risas y llantos se agolpaban en su mente. En ese instante, comprendió que el poder de decidir estaba en sus manos, pero el precio sería más alto de lo que jamás había imaginado. Antes de que pudiera decidir, una ráfaga de viento helado envolvió la plaza, haciendo que las sombras se alzaran en un grito colectivo. La figura encapuchada alzó sus brazos, y los niños emitieron un grito ensordecedor que resonó en cada rincón. Era un recordatorio escalofriante, el tiempo se acababa. ¿Estás lista para la verdad, Claudia? Esta noche no tomaremos solo un sacrificio, tomaremos un legado. La oscuridad se tensó a su alrededor. Claudia se encontró en la intersección del destino, con la mirada perdida entre la desesperación de los niños y el oscuro abismo de la figura. Sabía que en la próxima decisión residiría su verdadero poder o su catástrofe. ¿Qué opción me dejarás, madre?, murmuró la figura, mientras la plaza comenzaba a fragmentarse a su alrededor, como si la misma noche se rompiera. Claudia entendió que sería un viaje hacia las profundidades de su alma, y que lo que había perdido podría ser peor que perder a Miguel. La luz comenzó a desvanecerse y una nueva conexión fue forjada en la penumbra. Ahora el dilema era claro, salvaría a su hijo, pero a un precio que haría temblar las raíces de su ser. La elección estaba al caer, y el tiempo no esperaba a nadie. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar por amor? La verdadera pesadilla apenas comenzaba. Claudia sintió que la tierra bajo ella temblaba con cada susurro de los niños, como si el propio suelo reclamara su dolor. La figura encapuchada, ahora aún más imponente, parecía alimentarse de su desesperación, su risa resonando como ecos de un pasado oscuro. La elección está ante ti, Claudia. Un sacrificio, o tu propia existencia se desvanecerá entre las sombras. El aire se volvió pesado, casi espeso, y las sombras danzaban alrededor de ella, tomando formas grotescas que se acercaban a sus temores más profundos. Miró a su alrededor y vio en los ojos de los niños no solo tristeza, sino también una chispa de esperanza que se extinguía lentamente. Ustedes son solo sombras, gritó, obligándose a mantener la voz firme. No les debo nada. No voy a ofrecerme a ellos. Sin embargo, la figura encapuchada sonrió, su expresión enigmática se transformó en algo aún más escalofriante. Oh, Claudia, no has entendido. No eres la única que tiene un precio. Aquí, todos los sacrificios cuentan. Un estremecimiento recorrió su columna. La idea de que cada niño, cada sombra que la rodeaba, había hecho su propio pacto en algún momento, le heló el corazón. Tienes que elegir, insistió la figura, y el destino de tu hijo está entrelazado con los míos. Sin poder contenerse, Claudia cerró los ojos, recordando a Miguel, su sonrisa iluminando sus días más oscuros. No, no haré esto, no puedo dejar que una sombra ocupe el lugar de mi hijo. Sacudió la cabeza,
como si con cada movimiento pudiera alejar esa verdad que la inundaba. Pero allí estaban los murmullos, cada vez más fuerte, cada vez más urgentes. Claudia. Un niño entre las sombras dio un paso adelante. No hay salida sin un sacrificio. Todos estamos atrapados. Pero tú puedes cambiar todo esto. Su mirada era intensa, pero la desesperación lo hacía parecer más un espíritu errante que un niño. Debes recordar, el amor es la verdadera fuerza, pero también su sombra. Las palabras resonaron en su mente mientras la plaza se entrelazaba con recuerdos de su infancia, de los cuentos que le contaban sobre brujas y pactos. ¿Acaso no se había atrevido a rimar esas historias con su propia vida? Y si el sacrificio no era físico, sino algo aún más profundo, mientras el tumulto de voces crecía a su alrededor, Claudia comenzó a cuestionar la naturaleza de su amor. Ella daba todo por Miguel, pero ¿haría lo mismo si eso significaba perderse a sí misma, su esencia, en el proceso? La figura encapuchada se acercó, su voz ahora suave como un susurro. La oscuridad no te consume solo a ti, Claudia. Se alimenta de aquellos a los que amas. El viento aullaba como si se burlara de su agonía, y una imagen se formó en su mente, cada sacrificio anterior, cada niño perdido, otra madre, otra historia. Claudia empezaba a ver un patrón en todo el dolor que la rodeaba. Se volvió hacia la figura, con un desafío en los ojos. Si tengo que sacrificar algo, será por la vida de todos ellos, no solo por Miguel. Un silencio pesado cayó, un giro inesperado en la tormenta de sombras. Las risas se extinguieron, solo quedó un murmullo bajo y tenso. Las sombras se retorcieron, como si la misma oscuridad dudara. Eres valiente, pero eso no eliminará el precio que debemos pagar. El niño del rostro pálido se acercó más. No podemos permitir que la oscuridad decida por nosotros. Si al final estás dispuesta a sacrificar tu vida, debes también abrir los ojos a lo que hay en juego. Hay una forma de romper el ciclo, pero requiere un conocimiento que podría volverte aún más vulnerable. Claudia sintió como la esperanza y el miedo chocaban en su pecho, mientras la figura encapuchada se dispersaba en la bruma. Algo se acerca, Claudia. Entenderás pronto que la verdadera oscuridad no está en las sombras, sino en el corazón de quienes eligen ignorar la verdad. El aire se volvió denso, las sombras comenzaron a colapsarse a su alrededor, dejando un vacío aterrador. Claudia supo que ya no podía volver atrás. ¿Qué sabía ella del legado por el que luchaba? Las preguntas se agolpaban, mientras un grito surgía desde dentro, el eco de una verdad aún no revelada, y con ese pensamiento, la plaza de pronto cobró vida, cada aura alrededor de ella chispeando con una energía oscura. ¿Qué pasaría si el sacrificio no era una elección entre vida o muerte, sino algo mucho más siniestro? Con el corazón latiendo con fuerza, Claudia se dio cuenta de que la noche aún tenía secretos que revelar, y que el verdadero terror podría no estar en lo que tenía que entregar, sino en lo que estaba a punto de descubrir. Sin embargo, las brumas comenzaron a oscurecer aún más, envueltas en un manto de misterio. La figura encapuchada, ahora transformada en un susurro que apenas podía escucharse, dejó caer una última advertencia: ¿lista para conocer tu legado, Claudia? La oscuridad aún guarda secretos de los que no estás preparada. Las sombras irradiaban un resplandor macabro, y Claudia sintió en su piel el absurdo zumbido de lo desconocido, mientras la plaza comenzaba a desvanecerse y el verdadero desafío apenas surgía entre las sombras. ¿Podría ser que el camino a seguir revelara tanto el amor como el horror que la había acorralado? El viento sopló con fuerza, arrastrando gritos ahogados y lamentos lejanos que retumbaban en la plaza vacía. Claudia, con cada fibra de su ser, trató de aferrarse a su determinación. Las sombras comenzaron a susurrar con mayor intensidad, como si compartieran secretos prohibidos que solo ella podía escuchar. Las luces de las farolas temblaban, proyectando figuras distorsionadas en el pavimento, y una bruma espesa descendía, haciéndola sentir ahogada. En el rincón de su mente resurgía la figura de Miguel, su sonrisa cálida y su risa que disolvía las nubes oscuras. «No puedes perderme», gritó, casi ahogada por las emociones que luchaban dentro de ella. Justo antes de que los ecos de su desesperación abrumaran su razón, el niño de rostro pálido volvió a hacerse presente. Sus ojos, ahora más penetrantes, parecían conocer secretos antiguos que podían cambiarlo todo. La oscuridad ha vivido aquí durante siglos,
Claudia. Cada niña entre nosotros fue una vez como tú, amando y sacrificando por el amor que se enredó en un pacto que nunca quisieron hacer. Pero tú puedes romper el ciclo. ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacerlo? Su voz tembló, pero había una chispa de determinación en sus ojos, una ligera luz en medio del horror. Debes viajar a la isla de Tlahuelpuchi, donde nacen las sombras. Allí descubrirás la verdad sobre tu legado y el costoso secreto que une a nuestra madre. El sacrificio no siempre es lo que parece, y allí podrás desenmascarar la fuente de toda esta oscuridad. Las palabras resonaron con un eco profundo, abriendo una rendija de esperanza en su corazón. Pero la figura encapuchada no tardó en manifestarse nuevamente, su presencia oscura arremolinándose como una tormenta. Pero te advierto, Claudia, murmuró, la isla no es un lugar para los débiles. Las pruebas que enfrentarás allí serán insoportables, y la verdad que descubrirás podría destruirte. Las sombras comenzaron a retorcerse con más furia, creando figuras grotescas que representaban cada uno de sus miedos. Claudia retrocedió, el horror la envolvía, pero no podía alejarse. Cada niño atrapado, cada vida cegada, le apretaba el pecho. Haré lo que sea necesario, dijo sin dudar ahora. No voy a permitir que mi hijo, o ustedes, estén condenados por un legado maldito. Un murmullo de incertidumbre recorrió el aire, y el niño del rostro pálido se acercó a ella, su voz suspirando entre las sombras. La isla te está llamando, Claudia. Pero recuerda, el camino que elijas estará lleno de riesgos. La oscuridad no se manifiesta solo adelante, sino que acecha en cada rincón de tu alma. De repente, una risa siniestra surgió de la figura encapuchada. Es hermosa la esperanza. Pero quiero que sepas, Claudia, que la isla también guarda su propio secreto. Si eliges ir, no te sorprendas si al llegar descubres que ya has estado ahí antes y que algunas sombras nunca se pueden desvanecer, solo se transforman. Claudia sintió que el suelo comenzaba a temblar de nuevo, mientras un pasadizo oscuro emergía ante ella. La decisión era inminente, su corazón latía ferozmente. Se volvió hacia el niño. No hay tiempo que perder. Debo irme. Ve, le respondió, con el temor claramente reflejado en su rostro. Pero cuidado con el retorno, porque algo más puede estar aguardando allí, en esos oscuros secretos que la isla esconde. Sin dar vuelta atrás, Claudia emprendió su camino a través del umbral de sombras. Cada paso era un repique de su propio corazón, un eco de su valentía enfrentando lo desconocido. Mientras la bruma la envolvía, una sensación helada descendió por su espalda. Cuando los ecos del lamento de los niños se desvanecieron, un susurro llegó a sus oídos, un mensaje claro y envolvente: la oscuridad guardará más de un secreto, Claudia. ¿Estás preparada para salir de allí con la verdad? Justo antes de cruzar el umbral, Claudia comprendió que la verdadera batalla no solo sería contra lo que la esperaba en la isla, sino contra las sombras que ya habitaban en su interior. Y mientras la bruma se cerraba a su alrededor, con más preguntas que respuestas latiendo en su pecho, se dio cuenta de que había elementos aún más oscuros que el sacrificio. Comenzaba a asimilar que su legado puede haberla llevado hasta aquí, pero el sentido de su vida podría dejarla atrapada para siempre. El eco de una risa distante resonó en la oscuridad. ¿Qué monstruos surgieron a raíz de esas verdades ocultas? ¿Era el amor realmente la fuerza que libera o el lazo que aprisiona? La noche se cerró, intensificando el susurro de las sombras que parecían ya tenerla marcada. La bruma parecía devorar la plaza a su alrededor, y Claudia sintió como su aliento se congelaba en el aire gélido. Cada paso a través del umbral la dejó expuesta a la penumbra. El viento aullaba, resonando como si miles de voces la llamaran desde las profundidades de su propia memoria. Avanzó temblando, consagrada a la oscuridad, mientras el camino hacia la isla de Tlahuelpuchi se dibujaba ante ella. ¿Qué secretos revelaría? Y, sobre todo, ¿qué sombras la acechaban? La imagen de Miguel bailaba en su mente como una antorcha, pero cada vez se desvanecía un poco más, opacada por el miedo que brotaba del abismo. De pronto, un grito desgarrador penetró la bruma, taladrándole los oídos. Claudia, resonó en sus pensamientos, un eco de su propio nombre. La voz era familiar, pero un escalofrío recorrió su cuerpo. Se dio la vuelta, nerviosa, buscando aquella presencia, pero solo encontró el vacío.
El latido de su corazón se intensificó, sintiéndose observada, mientras la penumbra se espesaba, un destello de luz apareció a lo lejos, un faro en medio de la nada. Atraída por su resplandor, Claudia lo siguió. A medida que se acercaba, la luz se convirtió en una cabaña de madera desgastada, sus ventanas vibrantes atenuadas por la neblina. La estructura se erguía como un recordatorio de que no estaba sola, pero la sombra de lo que acechaba la rodeaba, un halo oscuro que la envolvía. Con un suspiro de determinación, empujó la puerta, que chirrió con la queja de los siglos. Su interior estaba sutilmente iluminado por velas que danzaban en el aire turbio. Allí, en el fondo, vio una figura encorvada, rodeada de extrañas hierbas y objetos brillantes. Una anciana de rostro arrugado y ojos que parecían absorber la luz. «Bienvenida, Claudia», dijo la mujer con voz desgastada, como si todas las palabras del mundo cargaran con su sufrimiento. «He estado esperando tu llegada». «¿Quién eres?», preguntó Claudia, consciente de que ese encuentro la adentraba aún más en la oscuridad. «Soy la guardiana de los secretos que consumes», respondió la anciana, levantando la vista. «Los sacrificios no son solo historias. Aquí, cada niño llorando, cada risa robada, es parte de un pacto que se deshace en la búsqueda de la verdad. Has venido a romperlo, ¿verdad?». La determinación de Claudia se desvaneció momentáneamente. ¿El ciclo? ¿Y qué ganaría yo al hacerlo? ¿Qué hay de mi hijo? Su voz se quebró, la desesperación hinchándose en su pecho como una nube oscura. Tu sacrificio será la puerta. Deberás decidir, Claudia. La isla tiene un precio, susurró la anciana, su voz atravesando la bruma. La verdad te liberará y atormentará a la vez. ¿Estás dispuesta a perder lo que más amas para desenterrar el legado que jamás quisiste? Claudia sintió que un grillete se cerraba sobre su corazón, y la bruma comenzó a girar alrededor de ellos, llevándose el aire. ¿Qué debo hacer? Encontrarás 3 objetos de poder, explicó la anciana, cada uno guardado por las sombras del pasado. Deberás enfrentarte a tus peores temores y desvanecer cada uno de ellos. Solamente así podrás llegar al núcleo del secreto que te une a tu madre, y a la oscuridad que te acecha. Lentamente, la figura de la anciana se desvaneció, dejándola sola en la cabaña. El aire se volvió denso, y el silencio abrazó a Claudia. Entonces, un ruido sordo resonó tras ella. La puerta que había cruzado lentamente se cerró, atrapándola dentro. Un susurro helado atravesó el espacio. Ahora la verdad ya es tuya, Claudia. Pero ten cuidado, porque la oscuridad que enfrentas no solo está en la isla, sino también en tu sangre. Claudia tembló, una sensación de desesperanza y angustia se apoderó de ella. Fuera de la cabaña, la bruma giró con mayor furia, como un remolino de sombras incansables que anhelaban consumirla. La luz de las velas parpadeó una vez más, y un horrible presentimiento brotó en su interior cuando recordó las palabras del niño de rostro pálido: algunas sombras nunca se desvanecen, solo se transforman. En ese momento, comprendió que su viaje, lejos de ser solo para liberar a otros, le revelaría terribles verdades sobre sí misma. Mientras el eco de risas pérfidas resonaba en su mente, Claudia se adentró en la penumbra, decidida a descubrir lo que las sombras tenían reservado para ella. Pero incluso ella, en toda su valentía, no podía prever lo que la aguardaba, un monstruo no solo de su legado, sino de su propio ser. Y así, en la penumbra, la risa del niño resonó de nuevo. ¿Serás capaz de enfrentar el horror que llevas dentro? La verdad puede ser más aterradora que cualquier sombra. El aire se volvió aún más pesado, como si la cabaña misma hubiese absorbido la angustia de Claudia. La luz de las velas tembló, proyectando sombras que se retorcían y se alargaban en la oscuridad. Sentía que un frío interno invadía su pecho, y el eco de la risa del niño resonaba sin cesar, como un mantra macabro que la guiaba hacia un destino horrendo. Los objetos de poder, murmuró para sí misma, recordando las palabras de la anciana. Necesitaba reunir 3 elementos, enfrentar lo que la atormentaba, pero ¿cómo podía librarse de esos demonios? Cerró los ojos un instante, buscando claridad en medio de la niebla mental. Cuando los abrió, un nuevo destello de luz emergió en la cabaña, un brillo intenso que emanaba de un pequeño altar en la esquina.
Se acercó, sintiendo que las sombras la acechaban, mientras una voz en su interior la instaba a proseguir. En el altar había una serie de objetos, un espejo desgastado, un frasco antiguo con un líquido oscuro que parecía moverse, y un collar de perlas que brillaban con un resplandor inquietante. Cada uno de ellos parecía infundir terror, como si escondieran fragmentos de su vida. ¿Serían esos los artefactos que necesitaba? Se acercó al espejo primero. Era un reflejo distorsionado, cuyo borde estaba agrietado. Podía ver su rostro, pero también una figura detrás de ella, una sombra que la observaba. Bold y palpable. ¿Quién está ahí?, gritó, girando rápidamente, aunque sabía que no había nadie detrás de ella. La pantomima de su propio miedo la incomodó, la sombra parecía burlarse de ella. De repente, el susurro del niño se hizo más fuerte, riendo a carcajadas, la sensación de que algo la seguía se intensificó. Claudia sintió que el aire se volvía cada vez más denso y que las paredes de la cabaña se acercaban, como si fueran a aplastarla. No. No tengo miedo, gritó, aunque la verdad era que su corazón latía con una fuerza descomunal, como un tambor anunciando el final. Primero, miró el frasco. Decidió abrirlo. El líquido negro burbujeaba, liberando un olor nauseabundo que le hizo arrugar la nariz. Quizás contenía la respuesta a uno de sus temores. Con un gesto temeroso, llevó el frasco a sus labios. Justo antes de probarlo, recordó las advertencias de la anciana: la verdad te liberará y atormentará a la vez. Instintivamente, cerró el frasco y lo dejó de lado, sintiendo que no estaba lista para esa tentación. Entonces, se giró hacia el collar de perlas. A medida que se lo ponía, una ola de tristeza la invadió. Con cada perla, venían imágenes de su infancia, de momentos que había querido olvidar. Un hotel con ruidos incómodos, una risa ahogada, recuerdos que se entrelazaban con su desdicha. ¿Sería eso lo que debía enfrentar? En ese preciso momento, la cabaña empezó a temblar. Un viento helado sopló desde la entrada, haciendo que las velas casi se apagaran. Al mirar hacia la puerta, una figura se perfiló, un contorno borroso que se acercaba. Claudia, dijo una voz conocida, la misma que había gritado su nombre antes. La figura se detuvo en la entrada, y el rostro se fue aclarando. Era Miguel, pero no era el niño que recordaba. Su piel estaba pálida, sus ojos vacíos. Has venido por mí, ¿verdad? Vamos, es momento de jugar. No, gritó Claudia, temblando de terror. Sabía que esa figura no era su hijo, sino una manifestación de su culpa, una sombra disfrazada de amor. El temor comenzó a apoderarse de ella. La cabaña parecía reír, sus paredes susurrando fúnebres secretos. Claudia comprendió que debía elegir su camino. Ya no se trataba solo de liberar a otros, sino de liberarse a sí misma. Y en ese instante, la risa del niño regresó, retumbando en su mente. ¿Serás capaz de enfrentar el horror que llevas dentro? Con el aliento entrecortado, se preparó para la confrontación, sabiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Lo que no podía imaginar era que Miguel no sería el único al que tendría que enfrentarse. Desde la bruma, otros ecos de sombras comenzaban a acercarse. No puedo hacerlo sola, gritó en su desesperación. Pero, en ese momento, el silencio envolvió la cabaña y la respuesta llegó en forma de un eco gélido: nunca estuviste sola, Claudia. La oscuridad se reanudó a su alrededor, y Claudia comprendió que, para liberarse, debía ser la heroína de su propia historia. Lo aterrador era que el costo tal vez sería más alto de lo que estaba dispuesta a pagar. Y, mientras la risa de las sombras resonaba en su mente, su corazón latía con desesperada determinación. ¿Qué haré ahora?, se preguntó, cuando una nueva sombra emergió detrás de Miguel. ¿Tendré el valor para enfrentar lo que soy? La respuesta, deliciosa y aterradora al mismo tiempo, se acercaba velozmente. La travesía apenas estaba iniciando. Claudia sintió como la bruma comenzaba a disolverse lentamente. Las sombras que la habían perseguido ahora parecían dudar, como si sus propios espectros temieran afrontarla. La imagen de Miguel la atravesaba como un puñal, aguda y llena de vida que su mente se negaba a dejar de lado. Miguel, murmuró su nombre como un llamado, buscando su esencia en medio de la sombra que lo atrapaba.
Tienes que dejarme ir, dijo la figura sombría que había tomado la forma de su hijo. Su voz era un eco distante, como si resonara desde otro mundo. No puedo volver a ser quien era, Claudia. Estoy atrapado aquí porque te necesito. No. No es verdad. La negación brotó de su corazón. Claudia comprendió que esa imagen era solo una aberración, una manipulación del dolor que le había hecho ceder a la desesperanza. Tú eres mi luz, Miguel. Eres ese destello que toda madre protegería, y no puedes caer en sus garras. La figura se disipó un instante, dejando espacio para que recordara momentos preciosos entre ellos, risas en el parque, abrazos al atardecer, promesas de un futuro lleno de amor. En su mente, la imagen de su madre se volvió más clara, la advertencia resonante. El amor no se puede perder, Claudia. Es el hilo que une el alma, el peligro estaba en sucumbir ante esa sombra que quería disfrazarse de su hijo. Era una prueba, y Claudia estaba a punto de dejarse caer. Apreté los puños. La figura oscura retrocedía al sentir su determinación, como si el miedo a perder el dominio la intimidara. El primer objeto, recordó Claudia, sintiendo el collar de perlas en su cuello. La herencia. Debo enfrentarla. Con una profunda respiración, se giró hacia el espejo, su reflejo era un campo de batalla, la angustia, los recuerdos de pérdidas, la sincera lucha interna de amar y dejar ir. Las lágrimas brotaron sin aviso, arrastrando consigo la fortaleza que había estado construyendo, pero en lugar de debilitársela, se convirtió en la chispa que encendería su lucha. No voy a dejar que me controlen. No eres tú, Miguel. No eres mi hijo, no eres el niño que amo. Al pronunciar estas palabras, el espejo comenzó a vibrar, resonando con el eco de las sombras que arrecian en su interior. La figura oscura se retorció y, cuando Claudia tocó el espejo, fue como abrir una puerta. La imagen del niño se distorsionó, y de cada grieta en la superficie surgieron fragmentos de luces que danzaban, como estrellas pequeñas queriendo emerger de la noche. Despertad, gritó, y en ese grito, la verdad, profunda y liberadora, comenzó a surgir. En el reflejo ya no solo había sombras, también estaban los momentos compartidos, los abrazos sinceros y el amor que había florecido contra viento y marea. Esa luz comenzó a expandirse, empujando a las sombras de Miguel hacia atrás, haciéndolas temblar, mientras su verdadero hijo brillaba en sus recuerdos. El niño del rostro pálido apareció de nuevo. Esa es la clave, Claudia. Al encontrar el amor, has encontrado el primer objeto de poder. Sus ojos brillaban ahora con rostros diferentes, y las sombras parecían alejarse ante su fuerza. No puedo retroceder ni un paso más. ¿Dónde está el siguiente objeto?, susurró con ansias. Debes liberarte del pasado, del miedo que llevas dentro. El frasco negro, dentro tiene lo que más temes. Eso es lo que deberás enfrentar ahora. Claudia se volvió hacia el frasco, aún posado en el altar, y el aire a su alrededor se volvió más denso. La sombra del niño miraba hacia ella con anhelo de libertad. Allí estaba el miedo palpable, el dolor de perder a su hijo, de no haber podido protegerlo. Emitía un olor amargo y denso, como un recuerdo atormentador. Con su corazón latiendo en el pecho, decidió deshacer el frasco. La primera gota que tocó sus labios liberó visiones nubladas de pérdida, llantos desgarradores y un futuro sin su amado Miguel. Se sintió desbordada y casi sucumbió, pero entonces, lo sintió, el amor eterno que tenían. Volveré a ti, Miguel, se prometió, dejando que las imágenes y el resentimiento se desvanecieran, convirtiéndose en una corriente burbujeante de luz que la rodeaba. A medida que lo hacía, aquel frasco se quebró, iluminando la cabaña con un fulgor que ahuyentó a las sombras en un grito que hizo temblar los muros. El peso del dolor había desaparecido, su esencia seguía intacta. La figura encapuchada dejó de sonreír, y su voz resonó con ira. Has desbloqueado algo necesario, Claudia. Ahora llegarás al secreto final, el único camino hacia la isla. Claudia sintió el poder en sus manos, como un fuego que ardía y purificaba. La puerta de la cabaña se abrió de golpe, liberando una brisa fresca. ¿Estás lista para la verdad?, preguntó el niño del rostro pálido, mientras la luz de la luna brillaba como respaldo advirtiéndole que su camino apenas comenzaba.
Con un último suspiro profundo, se dirigió hacia el umbral, llena de fe, decidida a descubrir la profundidad de su legado y a enfrentarse a la oscuridad que siempre había acechado su corazón. La isla de Tlahuelpuchi la aguardaba, y sabía que su próxima decisión podría marcar no solo su destino, sino el futuro de cada niño perdido entre las sombras. Mientras caminaba, resonaban ecos de risas y llantos de esperanza. Por amor todo será posible, se repitió como un mantra. Con esos pensamientos y la luz resplandeciente de su determinación, Claudia se adentró en lo desconocido, dispuesta a romper el ciclo y liberar tanto su bien como su legado. Había llegado la hora de enfrentarse al verdadero monstruo, la oscuridad que había habitado todo ese tiempo en su interior. La noche la abrazó, y en sus entrañas nacía una nueva historia, un futuro que refulgía con la promesa de resplandores de amor, a cielo abierto. Era el momento de la verdad. De lo que ella decidió hacer con su vida. Aceleró su paso, sintiendo el impulso de su propia historia en sus venas, lista para desafiarlas y reescribir el destino de su familia. La isla estaba cerca. Su viaje había comenzado. Y en el fondo de su corazón, sabía que solo el coraje podría romper las cadenas que la ataban. La verdadera lucha había comenzado, pero junto a cada sombra que enfrentara, también volvería a recordar todo lo que significaba amar. La isla de Tlahuelpuchi revelaría su verdad, y nunca más volvería a ser la misma.